Leandro Rodríguez Valverde. El doctor Leandro es licenciado en Física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó sus estudios de posgrado en Física de la Tierra en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Es miembro del Centro Internacional de Física Teórica de Italia. Ha sido distinguido con la medalla del Dios Guari de Chavín por la Dirección Regional de Cultura de Ancas. Se desempeña actualmente como director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur. Con ustedes les dejo con el doctor Leandro Rodríguez, quien tocará el tema Reflexiones sobre el sismo del 31 de mayo de 1970. Lecciones aprendidas. Gracias. Muy buenas noches, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer la invitación, en especial a la doctora Alba, a la ingeniera Carmen Ortiz, para participar en este foro, en este evento. Para mí es una fecha muy especial, muy importante, y tal vez un elemento que me afecta emocionalmente, porque yo nací en Huaraz y tuve, digamos, la experiencia desagradable de pasar ese terremoto. Y es una fecha en la cual a mí me genera sentimientos encontrados, porque mi padre era de Yungay y toda la familia de mi padre falleció. Ahí perdí a mi abuela, a varios hermanos de mi padre, tíos, primos, sobrinos, etc. Aproximadamente 40 familiares murieron en Yungay. Y en Huaraz murió la hermana de mi madre, su esposo, su hija. Y nosotros felizmente nos salvamos por situaciones episódicas, porque también hubiésemos seguido el mismo fin. En esa época yo estaba en el colegio y sin embargo yo me hice una pregunta y me dije, ¿quién había sido el responsable de que ocurra ese desastre? Obviamente hay que diferenciar bien lo que significa un fenómeno natural y un desastre. No existen los desastres naturales. Los desastres no son naturales. Lo que son naturales son los fenómenos, que son manifestaciones de la naturaleza. Un terremoto, una erupción volcánica, un huracán, son fenómenos naturales. Pero un desastre es cuando nosotros interactuamos con nuestro medio ambiente ignorando su comportamiento, ignorando también las amenazas a las cuales estamos expuestos, y nuestras acciones van en contradicción precisamente con esas amenazas. No, ya voy a compartir una presentación. Como le decía ya, en las ciencias sociales surgió una idea hace muchos años para estudiar los desastres. Y tal vez estas ideas se generaron con el terremoto de 1970, porque ese terremoto fue prácticamente el inicio de que cambie la concepción que se tenía de desastre. Fue el primer terremoto donde realmente se involucraron más de 150 países para ayudar, también para ayudar en la reconstrucción. Se le consideró hace muchos años estudiar a los desastres eventos extremos. De esta manera se empezaron a interpretar las tormentas, terremotos, avalanchas, sequías, huracanes, etc. Y ya no tanto como un resultado de grandes estudios científicos, sino como funciones de un proceso social en marcha, que es muy importante. Las estructuras de relaciones humanas y más extensamente los procesos históricos
que han dado forma a esos fenómenos. Entonces, esa pregunta que yo me hice cuando estaba muy joven en el colegio y pasé esa experiencia terrible en mi vida, intenté responderla aproximándome a la ciencia. Siempre me había gustado la ciencia y empecé a estudiar física. Y sin embargo, no obtuve la respuesta en la ciencia, en las ciencias naturales. Empecé a migrar a la historia, a la antropología, a la arqueología, a la sociología. Y ahí empecé a encontrar la respuesta por qué había ocurrido ese desastre en Huaraz, en todo el callejón de Huaylas, en el país en general. Y descubrí que todo se inicia en la conquista, porque los antiguos peruanos, pre-incas e incas, a lo largo de miles de años de adaptación al medio ambiente donde vivían, evidentemente empezaron a conocer ese medio ambiente y empezaron a planificar su vida en armonía con ese ambiente. Y cuando llega la conquista, no solamente ignora todo ese conocimiento de los antiguos peruanos, sino destruye ese conocimiento. Y empezamos a actuar en contradicción directa con las amenazas y los fenómenos a los cuales estábamos expuestos, y empezamos a crear las condiciones para cosechar desastres 500 años después. Los antiguos peruanos habían desarrollado un conocimiento ya importante en este sentido. Un ejemplo que quiero mostrarles es, por ejemplo, esto que ustedes están viendo en la pantalla, se encontró en Caral, en las bases de las construcciones. Se encontró estas bolsas tejidas llenas de rocas. Estas bolsas se denominan las chicras. Y bueno, se encontró en las bases de la plataforma de las construcciones, las chicras. Y en el año 2016, en Japón, se realizó un estudio sobre estas chicras. Se simuló lo que se encontró en Caral en una plataforma, se puso una mesa vibradora y se empezó a simular un terremoto. ¿Qué ocurría? Que cuando la magnitud del terremoto llegaba a un cierto nivel, las rocas dentro de las bolsas o de las chicras empezaban a moverse, a rotar. El efecto que generaban en la estructura era la disminución de la aceleración, que sin las chicras hubiese sido muy alta. Disminuían la aceleración en la estructura, este efecto que generaban las chicras. Entonces, imagínense ustedes, hace 5.000 años los antiguos peruanos habían hecho un amortiguador sísmico. Obviamente todo ese conocimiento fue perdido. Ahora, hace algunos años, estamos retomando esos conocimientos para poder aplicarlos incluso en las construcciones que se hacen en diferentes zonas rurales, tal vez utilizando ya una tecnología moderna en ese sentido. Bien, entonces, esto por un lado, les quería comentar. Obviamente todo eso fue destruido y se empezó a crear las condiciones para que cosechemos los desastres en 500 años. Empezamos a fundar ciudades en zonas peligrosas. Hay toda una historia de cómo se funda Huaraz, por ejemplo. Incluso ahí los curacas de la época se opusieron a que haya una ciudad en Huaraz, porque simplemente había grandes aluviones. Y eso es una de las cosas en las cuales ellos argumentaban que no debía haber una ciudad ahí. A margen que terremotos también había, pero había muchos, es una zona aluviónica, todo el callejón de Huaylas. Entonces se funda Huaraz, y si ustedes alguna vez han visto unas fotos del Huaraz antiguo, la Plaza de Armas tenía 10 calles, 3 calles de este, 6 calles, 3 que entraban a la plaza de este a oeste y 3 que salían, y de norte a sur, 4 calles. Era la única plaza de armas en el país que tenía 10 calles. ¿Por qué? Para escapar de los aluviones. Se habían hecho eso justamente considerando el fenómeno que venía en Huaraz.
Y bueno, se funda Huaraz a lo mismo que el mismo estilo europeo, que hay una plaza de armas, calles angostas, donde con las justas pasaba un auto, construcciones altas y de adobe. Obviamente un material que no responde bien a una solicitud sísmica. Y obviamente todo eso, junto con todos los problemas políticos, etcétera, que se presentaron en la época que se nos agarró el terremoto, todo estaba listo para batir el récord en un desastre como el que nosotros experimentamos. Y si nosotros nos vamos un poco al pasado, en 1941 se desbordaron 2 lagunas y se llevó medio Huaraz. Desapareció medio Huaraz. Bien, en el año 2017 yo fui a Yungay a dar una charla en su aniversario. Y una de las cosas que a mí me generó una gran sorpresa, admiración, qué sé yo, cómo llamarle, fue que el 95% del auditorio donde di la charla no sabía lo que había ocurrido, no tenía clara la idea de lo que había ocurrido en el desastre de 1970. ¿Qué comprobé con esto? Con esto comprobé la pérdida de la memoria colectiva de la población. Todas las generaciones nuevas desde el terremoto no conocen realmente lo que ha ocurrido en esa época. Y obviamente la pérdida de la memoria colectiva es un elemento importante. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde la memoria colectiva va a volver a repetir los errores, como se está observando. Si nosotros vamos a Huaraz, todo el cauce del aluvión del 41 está lleno de casas. Es más, también cómo se ha construido la ciudad, probablemente ignorando todos los estudios que nos ha mostrado el doctor Alba. Entonces, esa pérdida de memoria colectiva fue verdaderamente muy descorazonante para mí. Pero ya antes de estos eventos, del aluvión de Yungay, de Ranraírca, Yungay y el terremoto, ya los mismos peruanos habían adelantado, digamos, advertencias al respecto. En Yungay había un grupo que se llamaba el Grupo Cordillera Blanca, era un grupo, digamos, alpinismo. Ahí se encontraban muy jóvenes, personajes conocidos, unos hermanos de Huaraz Yanac, unos hermanos Mautino, el hermano del doctor Benjamín Morales Arnau, el hermano mayor, que fue presidente del ENAIGEM. Y estaba ahí un señor de nombre Arturo Sereno Bernardini, un caracino, que he tenido la suerte de encontrarme aquí en Estados Unidos con él. Y estas diapositivas o estas fotos que estoy presentando en este momento, él me las proporcionó. Ellos cuando ascienden por primera vez a Huascarán a lograr conquistar la cima sur del nevado más alto del Perú, los sorprende una avalancha cuando en el año 1954. Y entonces ven que esa avalancha se dirigía hacia Ranraírca, pero no fue una avalancha tan grande. Sin embargo, observaron grandes fallas en el nevado, grietas de 200 metros más o menos. Y ellos dijeron, si esto se rompe, si todo esto que estamos observando se rompe, simplemente va a llevarse a Ranraírca. ¿Y qué pasó? Cuando regresan, digamos, advierten esto a los periódicos, advierten a diferentes medios de comunicación. Obviamente nadie les hizo caso. En 1962 ocurrió lo que ellos dijeron. Vino un aluvión y se llevó a Ranraírca. Y después de eso, en el año, el Ministerio de Fomento, en el agosto de 1964, ante las advertencias que se había hecho, dicen que no habrá más Ranraírcas y mandan a personas a Yungay. Bueno, como ellos no tenían la mayor idea qué hacer ni qué accesión tomar, simplemente toman fotografías y se regresan. Ya en el año 64, nuevamente ascienden ellos a Huascarán y observan rajaduras más grandes todavía en la pared norte y advierten que si eso se rompía, no solamente se iba a llevar Ranraírca nuevamente, sino que se iba a llevar Yungay. Ante esas advertencias
y digamos, en Lima traen a un experto glaciólogo que conocía mucho el Huascarán, un alemán, Hans Kinze, de la Universidad de Innsbruck. Y él en la reunión dice que estas afirmaciones de estos peruanos eran sensacionalistas, fuera de lugar, que el Huascarán no ofrecía absolutamente ningún peligro. Y esto que me veo acá es lo que afirma Soriano Bernardini cuando escribe, ¿no? Vi unas rajaduras, dice, que me dejaron claro que esa mole podía caer en cualquier momento. Fue por eso que regresar avisé a geólogos expertos tanto en Huaraz como en Lima, pero nadie me hizo caso. Entonces no me quedó otra cosa que buscar un amigo, un diario limeño. Y acá explica que la noticia sonó como algo así, como vienen los marcianos. Por desgracia no me equivoqué. 2 años después, el 31 de mayo, un terremoto hizo que esa cornisa de Huascarán se venga abajo y sepulte a Yungar por completo. Estos son titulares de algunos diarios peruanos, Última Hora, por ejemplo. El 21 de mayo del 64, donde se decía que hay grieta de 200 metros que se parte el Huascarán. Esto se hizo 5 años, 9 meses, 3 días antes de la luz. Esto es la letra de Arturo Soriano Bernardini. ¿Se pudo hacer algo? Es la pregunta que él menciona. Otras afirmaciones, otras noticias que salieron en otros periódicos. En el Última Hora también me parece que es esto. Huascarán amenaza a barrer con las poblaciones que lo rodean. 21 de agosto de 64. 6 años antes del terremoto y del aluvión de Yungay. Acá otra figura donde está acá Soriano Bernardini, incluso está indicando de dónde sería la luz. Esto es el año 29 de agosto del 1964. Entonces, todo esto que les estoy contando en este momento se ignora. Lo único que a veces se ha publicado fue cuando vinieron unos americanos unos años antes del terremoto y afirmaron casi lo mismo. Pero todo esto que han venido diciendo desde el año 53 estos peruanos se ignora. Nadie sabe. Y me parece a mí que eso demuestra pues la pérdida de memoria colectiva de nuestra población. Y en realidad aquí quería contarles esta experiencia para que ustedes entiendan lo importante que es esto de la memoria colectiva. En el terremoto del 2011 en Japón, que fue un terremoto de magnitud 9, se observó en una isla realmente que no había habido muchas víctimas, a pesar que el terremoto ya había colapsado toda la alarma temprana de tsunamis y todo en la isla. Entonces se preguntaron por qué esto había ocurrido. Cuando fueron a la isla, los pobladores le dijeron, nosotros sabíamos que si venía un terremoto de este nivel iba a venir un tsunami y teníamos que corrernos a esa colina que está allá. Y veían una colina más cercana, los que fueron a evaluar esto, y le dijeron, pero acá tienen una colina más cercana, ¿por qué no se fueron a esta colina? Y respondieron, porque nuestros ancestros nos dijeron que si íbamos a esa colina íbamos a morir, porque iban a chocar 2 olas. Y efectivamente, estos expertos verificaron que había una especie de fenómeno ahí donde 2 olas chocaban y se cubría toda la colina. ¿Y cuándo había sido mandado este mensaje por sus antepasados? Hacía 1140 años que había ocurrido un fenómeno similar, un terremoto muy grande, y ellos dejaron ese mensaje que pasó por 50 generaciones para que pueda salvar vidas. Y es importante hacer énfasis en esto. Ahí no pudo hacer nada la tecnología, no pudo hacer nada la ciencia porque había colapsado todo lo que se había puesto. Pero un mensaje enviado hace 1000 años salvó vidas. Entonces yo creo que tenemos nosotros que reflexionar realmente qué cosa es lo que tenemos que hacer en nuestro país para que pueda, digamos, de alguna forma generarse las condiciones sociales, como he advertido al principio, para que no vuelva a ocurrir un desastre de esta naturaleza. Nosotros tenemos estudios muy interesantes, tenemos una serie de trabajo que se ha realizado, pero cuando vamos a la realidad,
se ignora todo esto. Prevalecen otro tipo de decisiones antojadizas o a veces fuera de la realidad y con interés muchas veces para poder construir nuevamente las casas sin considerar todos los estudios que se han realizado en zonas peligrosas. Y evidentemente lo que estamos haciendo es construir un nuevo desastre. En realidad, esto, hay un investigador, Ante Oliver Smith, que generó una serie de, digamos, de conceptos. Él es un antropólogo. Él decía que la sociedad que enfrentó el tremendo sismo que ocurrió en la tarde del 31 de mayo de 1970, en cierto modo, ya representaba una catástrofe. Estamos en una clase de historia ahorita. ¿Perdón? ¿Por qué viene justo Ya representaba una catástrofe. Y todo esto que he escrito acá es los análisis que él hace en sus estudios. La economía caracterizada por ciclos de grandes auges, quiebras, una infraestructura que servía solamente para recuperar una parte de la nación, un sector industrial pequeño y vulnerable, tasas de analfabetismo cercanas al 60%, todos esos elementos sociales obviamente generaron las condiciones para que ocurra el desastre de 1970. Más cosa, la devastación y miseria del terremoto fue un producto de procesos históricos iniciados durante el tiempo de la conquista, como se mencionó. Bueno, ¿qué hacer? ¿No? Nosotros, como Centro Regional de Sismología para América del Sur, siempre preocupados en la prevención. De alguna forma, el director que fundó, el ingeniero Alberto Giesecke, que fundó el Centro Regional de Sismología, decía que para vivir en paz con la naturaleza hay que conocer al enemigo. El enemigo es el terremoto. Hay que hacer estudios para conocer su comportamiento, pero también tenemos que trabajar en la prevención. Y la prevención es sinónimo de educación. Nosotros tenemos que prevenir trabajando, haciendo proyectos, en nuestro caso tenemos esa idea, haciendo proyectos que empiecen a generar, digamos, las condiciones para que pueda los mismos niños, la misma comunidad, entender todo lo que está ocurriendo, conocer su medio ambiente, las amenazas a las cuales está expuesto, para poder, digamos, vivir en armonía con precisamente ese medio ambiente. Nosotros en Yungay hemos empezado a proponer un proyecto que le hemos denominado EduSismo, que es un proyecto educativo sobre prevención sísmica del Centro Regional de Sismología para América del Sur. Básicamente este proyecto consiste en instalar estaciones sísmicas en los colegios para que los estudiantes y los mismos estudiantes lo administren, ¿no? Sean ellos los que vean los registros de estas estaciones. Estas estaciones tienen, esta es una estación de 3 componentes. Acá hay un geófono orientado en una dirección, otra dirección vertical, y acá solamente de una componente vertical. Tienen un pin que se conecta a internet, y uno puede entrar por un celular o una computadora a mirar el registro, puede incluso hacer la lectura de las estaciones, etc. Lo que los muchachos pretendemos que aprendan es a leer un sismograma. Este hecho de que vayan aprendiendo, involucrándose en lo que va ocurriendo en su localidad, tiene que redundar en que vayan conociendo lo que ocurre en su medio ambiente, y obviamente eso va a generar una respuesta más inteligente para poder esperar los próximos eventos que vengan. Van a poder entender las normas que se realizan, van a poder respetarlas, van a poder utilizarlas para poder hacer sus construcciones de una manera segura, ¿no? Esa es la idea de este proyecto: conocer las amenazas, la historia sísmica, evaluar todo esto. Van a aprender a identificar qué constituye una edificación, qué son las columnas, qué son vigas, qué son paredes portantes, etcétera. Crear una conciencia y conocimiento sobre prevención, convivir en paz con los fenómenos de la naturaleza, generar políticas adecuadas para la ejecución de las edificaciones, y hay que introducir esto en el currículum escolar, la enseñanza de la historia de los desastres. Este proyecto ya empezamos a realizarlo con la UGEL de Yungay, con la Unión de Gestión Local Educativa de Yungay. Lamentablemente ha venido este problema que tenemos ahora en el mundo, y hemos tenido que detenernos.
Y lógicamente se pretende generar una sinergia con toda la comunidad sobre prevención, iniciándose con los estudiantes, profesores, padres de familia, entidades, etcétera, etcétera. Entender que los desastres son un proceso histórico-social, conocer cómo respondían los fenómenos de naturaleza a los antiguos peruanos, explicar por qué han ocurrido los grandes desastres que han azotado la zona de nuestro país, generar en los estudiantes un interés por el estado de las edificaciones donde viven, y estudiar, generar competencias entre ellos para identificar su vulnerabilidad de esas edificaciones y de sus colegios tal vez, generar un elemento competitivo, hacer, digamos, organizarlos para que hagan encuestas para medir el nivel de la memoria colectiva de la población, generando luego acciones, ¿no?, con las autoridades de la localidad para revertir eso en función de charlas, en función de artículos que puedan ser publicados en los medios de información, etcétera. La estrategia que hemos seguido es firmar convenios con las entidades educativas, buscar compromiso de los gobiernos regionales y solicitar financiamiento de las empresas de la zona. Coordinar mecanismos con universidades, por ejemplo, con instituciones científicas. El Instituto Geofísico, por ejemplo, tiene muchos equipos que ya no usa, ha cambiado, pero que están en buen estado. La idea sería que esos equipos puedan ser donados para poder instalarlos en estos colegios. Ya tengo conversaciones con ellos al respecto. Y también coordinar con el Ministerio de Educación para que pueda entrar en la currícula un curso como medio ambiente, no como el que existe ahora, ¿no?, sino como un medio ambiente realmente con lo que he planteado y de acuerdo, evidentemente, al lugar donde van a vivir, a las amenazas que tiene cada lugar. Y la difusión, hay que hacer la difusión, charlas periódicas. Nosotros empezamos a dar charlas en Yungay, desde acá, charlas que de alguna forma están, digamos, enseñando a los profesores lo que son los sismos, los terremotos, hablarles sobre todo esto de la vulnerabilidad, etcétera. Y seguir en la difusión, generar documentos escritos en Yungay, como lo ha expresado el doctor Alba, la narración del doctor Mateo Casaverde, que tuvo la experiencia de estar en ese lugar. Hay muchas personas que han vivido el terremoto, el aluvión de Yungay, ahí mismo Yungay, y obviamente también el terremoto en toda la zona del Callejón y en Ancash. Y han escrito, y hay que hacer ahí, hay mucho para poder, digamos, mucho para poder, digamos, trabajar. Se puede hacer un libro, videos, narraciones de toda esta gente. Es muy, muy importante. Y ahí hay un aprendizaje también muy grande. Las proyecciones, nosotros queríamos empezar con Yungay, luego con otro departamento del Perú ya firmamos también un convenio con el Colegio Saco Oliveros en Lima, luego en Arequipa, y también replicarlo en los Estados miembros de Ceresis, ¿no?, en Ecuador, estábamos hablando en Bolivia, etcétera. Y se proyecta también con estos equipos que se van a hacer, que se van a instalar en los colegios, una red sísmica con todas las instituciones que realicen el proyecto. También firmamos un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México para hacer un diplomado en sismología para profesores de colegios. Se va a comenzar este diplomado en septiembre. La idea es que estos profesores pues también aprendan todo lo que es la sismología, que construyan, incluso dentro del currículo está construir un equipo sísmico, instalarlo en su colegio y también formar una red con todos estos profesores que van a estudiar este diplomado en sismología para profesores de secundaria. Bueno, otro proyecto que nosotros también empezamos a trabajar, y esto lo hemos hecho con la Universidad Nacional de Ingeniería, es determinar la vulnerabilidad estructural, la vulnerabilidad sísmica estructural. Hemos utilizado las tecnologías de información. Es decir, cuando nosotros le preguntamos o qué cosa le tendríamos que decir a un poblador para que se prepare ante un evento sísmico. Decirle, desde mi punto de vista, que yo he pasado un desastre como el que les he contado, la mochila de salvamento no tiene mucho sentido. Aunque, por supuesto, no está mal que tenga una mochila de salvamento. Pero lo más importante es que ese poblador debe saber en qué situación se encuentra su casa ante la posibilidad de que ocurra un terremoto grande. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si su casa está bien construida, si ha seguido la norma, la ha hecho como lo que dice la ingeniería, que no ha comenzado ayer, hay mucho conocimiento en eso. Evidentemente,
su casa tendrá una gran probabilidad de que no le pase nada cuando venga un terremoto. Pero si la ha hecho mal, sin determinar la norma, de manera informal, evidentemente su casa probablemente tenga una gran vulnerabilidad, es decir, va a ser incapaz de soportar la amenaza del terremoto y de repente colapsa. Entonces, nosotros con este proyecto lo que decíamos era que el mismo poblador pueda, en función de un cuestionario que se le dé en una página web, responder y averiguar en qué situación de vulnerabilidad se encuentra su casa. Y acá les voy a mostrar a ustedes, perdón, acá les voy a mostrar, perdón, les voy a mostrar eh, lo que es el producto de lo que hemos hecho con la Universidad de Ingeniería. Vamos a ver, share screen. Esto es lo que hemos logrado con la Universidad de Ingeniería. La encuesta de vulnerabilidad sísmica. Por favor, ¿me pueden confirmar si se ve? Ingeniero Carmen, ¿se ve? Sí se ve, Muy doctor. bien. Sí, Sí Muy se bien. ve. doctor, sí se ve. Entonces, aquí en la encuesta aparece esto. Uno va a la encuesta. Automáticamente la computadora o el celular determina el lugar donde uno está en ese momento. En este caso está determinando dónde estoy viviendo aquí en Estados Unidos. Luego hay que responder una serie de preguntas. El tipo de suelo que tiene donde está construida nuestra casa. Ahí nos dan una serie de ejemplos. La área de la edificación, el número de habitantes de la edificación, uso de la edificación, si es residencial, etcétera, o también puede ser, digamos, comercial, de hospedaje, oficina, centro educativo, otros. Luego, si ha sido hecha con asesoramiento técnico o no. El sistema estructural aquí da una serie de fotos donde nos muestra si es de adobe, de albañilería confinada, pórticos de concreto armado, dual de concreto armado, etcétera. El año de la construcción, el número de pisos, los aspectos geométricos, aquí nos da una serie de ejemplos, la irregularidad de la altura, la cantidad de muros, el aspectos constructivos como el estado de conservación, el mal estado, regular estado, buen estado, etcétera, etcétera, etcétera. Elementos no estructurales, muros, acá como son los muros de nuestras casas, etcétera. Presencia de techo inclinado, etcétera. Luego uno envía la encuesta y nos llega el correo electrónico el resultado de la misma. Obviamente es un indicador que nos dice, si tu casa está en vulnerabilidad alta, bueno, preocúpate. Tal vez hablar con un ingeniero, amigo, etcétera, y que llevarlo y decirle, revísame la casa, por favor, y a ver qué te puedo hacer para poder reforzarla. Eso es una inversión muy importante porque estoy trabajando en salvar mi vida y salvar la vida de mis hijos probablemente. Con el proyecto Adobe que hicimos en Ceresis, se decía, vacuna tu casa, salva tu vida, es decir, hay que construir bien la casa. Y eso es importante porque de alguna manera nos va a generar tranquilidad y seguridad. Gracias a esto, muchos amigos y personas me han escrito y me han llamado en edificios incluso que han tenido digamos, la inquietud de llamar ingenieros, escribir al colegio de ingenieros, el colegio de ingenieros les ha mandado a personas y han evaluado sus edificaciones, sus edificios incluso. Y ya algunos de ellos han tenido que tener acciones de refacción, algunos errores, y otros ya han, digamos, han estado tranquilos porque ya, ¿cómo se llama? Las edificaciones están bien. Bueno, yo creo que finalmente lo que se hizo en la reconstrucción de Huaraz, precisamente de la zona esta que estamos hablando de que ha pasado hace 50 años, fue un proceso de desarrollo mal concebido y controlado que ignoró casi por completo los reglamentos de zonificación y construcción, optando por una ciudad, abandonando la idea de una ciudad segura y sostenible desde la perspectiva ambiental. Eso es lo que ha ocurrido. En esos 50 años se ha aprendido mucho sobre los desastres. Se ha cambiado la conceptualización de los desastres, por lo menos en la investigación. Ya no se habla de desastres naturales, pero no se ha cambiado esa concepción de los desastres en la cultura general de la población, ni en el periodismo, ni en la política, lamentablemente.
Seguimos viendo los mismos problemas de hace 50 años. Hemos comprobado que el riesgo y los desastres se deben a procesos históricos y contemporáneos de origen social, económico, político, medioambiental e institucional. El estudio contemporáneo de los desastres debe basarse en una cosa básica, ¿no? Que no puede solucionarse un problema si no se atiende a las causas del problema. ¿Cuáles son esas causas? No son las amenazas, pues, ¿no? Ni tampoco son los edificios que se caen, sino son los modelos y las prácticas normales del desarrollo que priorizan las ganancias a corto plazo sobre la seguridad sostenible y la justicia. O sea, que a pesar de que en todo este tiempo haber aprendido mucho sobre las causas de los desastres en los últimos 50 años, empezando por el terremoto de 1970, seguimos construyendo el riesgo, aumentando la vulnerabilidad y la exposición y perdiendo más porque no dirigimos nuestros esfuerzos y recursos a las causas de fondo y a los impulsores del riesgo, sobre todo los que están ligados al modelo actual de desarrollo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Leandro. Muchas gracias, doctor Jorge Alba. Agradecemos la participación de todos los ingenieros que están aquí presentes, bachilleres, estudiantes, y también los invitamos a que visiten nuestra página web Red Acelerográfica peru.uni.edu.p. También tenemos ahí una sección donde se va a seguir brindando este tipo de conferencias y cursos posteriormente. No sé si tienen algunas palabras finales, doctor Alba, doctor Leandro. Simplemente agradecer a la participación de todos y cada uno de ustedes, de los alumnos, por supuesto, del curso, pero también de todos los demás. He visto que hay más de 150 personas mirando esta conferencia, así que vamos a tener que repetir algunas otras materias, de repente abrir nuestro curso a que la gente que esté interesada los días jueves pueda también participar, ¿no? Estoy muy satisfecho de la participación, de la organización que han tenido ustedes, Carmen, y la gente de la red, y por supuesto de la participación de Leandro Rodríguez, que se ha tomado el esfuerzo de hacer una buena preparación. Y bueno, agradecerle a todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor Alba. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches Muchas con todos. gracias. Muchas gracias, doctor Alba. Doctores. Muy buenas sus exposiciones. Muchas gracias. Gracias. Saludos de Chimbote. Saludos de Huancayo. De Chimbote, gracias, doctor. Excelente. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor Alba. Buenas noches, doctor Alba. Saludos de Tacna. Gracias, doctor Alba, doctor Rodríguez desde Juliaca. Mucho gusto. Saludos desde Huacho. Oh, qué bueno. Cuídense. Gracias desde Trujillo, doctor Alba, doctor Rodríguez. Muchas gracias, señor. Muy amable. Hay que cuidarse y esperar el terremoto que se nos viene. Gracias. Nos alienta sus brillantes Va a ser exposiciones. bien grande, va a ser bien grande el que viene. Pero si estamos preparados, no tenemos por qué preocuparnos. Así. Yo creo que vamos a estar preparados, ingeniero. ¿Perdón? Vamos a estar muy preparados, ingeniero, para ese evento que va a venir. Así es. Primero hay que averiguar cómo está nuestra casa. Eso es fundamental. Leandro, ¿prepararse, Leandro? Nuevo, Leandro. Hola, Raúl. Muchas gracias, doctores. ¿Todo bien para ti? Cuídate mucho. Adiós.
Hola, primazo, ¿qué tal? ¿Lo has visto? Ah, no te creo. Ah, mira. Ahí lo vemos.